Siempre, siempre la fe tiene que estar detrás de nuestras acciones. Y si la fe no está detrás de nuestras acciones, no estamos agradando a Dios. Es imposible. La palabra imposible, insisto, significa que no hay posibilidad alguna de agradar a Dios de otra manera. Fíjense qué importante es esta conferencia. Y a continuación dice el Espíritu Santo, porque es necesario, o es implícito, que el que se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? Creyendo que Él existe. Si tú te pones hoy en la mañana a orar, Señor, te pido por mi hija, mira que tiene 3 días que se fue mi hija. Oh, Señor, no tengo trabajo. ¿Tú crees que te estás acercando a Dios con fe? Bueno, primero tranquilízate, cálmate, tómate un chocho tal vez, ¿verdad? Para que te aplaques, pero en un estado emocional donde está, Señor, por favor, etcétera, etcétera, es como si dijeras a Dios, tú no puedes, Señor, contestarme, estoy lleno de aflicción y tú no puedes realmente contestarme, pero yo me acerco a Dios y le digo, Padre, te doy gracias porque mi hija está en tus manos, te doy gracias porque el trabajo que tengo por delante está en tus manos, y gracias, Padre Santo, porque descargo mi corazón y al levantarnos de la oración, creemos que Dios nos escuchó. Pero si tú te levantas después de orar, con la misma aflicción, con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma ansiedad, vuélvete otra vez a hincar, porque no has agradado a Dios. A través de la oración, cuando nos acercamos a Dios, tenemos con nuestra acción, después de estar en la presencia del Rey, creer que realmente Él nos ha escuchado. Y además hay que creer otra cosa, que Él es galardonador. O sea que Dios nos va a recompensar todo vaso de agua que nosotros demos. Un simple vaso de agua a cualquier persona en el nombre de Jesús. Dios no es olvidador ni deudor para olvidar lo que Él nos tiene que dar, para bien o para mal. Muy bien, vamos pues en el versículo 1 a tratar de encontrar alguna definición que nos ayude a sentar nuestras bases de qué es la fe para comenzar a construir arriba del versículo 1. Es pues la fe, la certeza. La palabra upostasis, que se tradujo certeza, es sustancia. La fe es una sustancia, es algo real, es una seguridad. ¿De qué cosa? De algo que viene. De algo, no de algo que tienes ya. Porque si lo tienes ya, ya no es fe. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Siempre, siempre con algo que no tienes y que viene. Y que tú tienes que estar seguro que viene. No tengo trabajo ahorita, tengo 3 días sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, pero Jehová es mi pastor. Como decía mi esposa hace unos momentos, declaro que soy tu hijo, que nada me faltará, yo voy a mantener mi paz. Mi hijo se fue, mi hija se fue, no tengo trabajo, pero yo tengo la seguridad, la certeza que aunque no lo tengo ahorita, aunque no veo ahorita a mi hija que se componga, ni mi hijo que se componga, y aunque no veo ahorita prospectos del trabajo, lo creo, lo tengo seguro porque tú lo has dicho. No he visto justo desamparado a su descendencia que mendigue el pan. Yo sé que tú me vas a dar el trabajo, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Por qué? Porque así lo dice tu palabra. Y esta seguridad que tú tienes, dice a continuación, es una convicción, aunque tú no lo estás viendo. Muy bien, vamos pues a tratar de explicar más claramente esto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo futuro y con lo invisible. Porque es algo que esperamos en el futuro, ya sea en 3 horas, 4 horas, mañana, pasado un mes, un año, no sé. Y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. En el momento en el que nosotros veamos algo, ya no es fe. Porque la fe está relacionada con lo invisible. En el momento que lo veo, ya no es fe.
Por eso cuando alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer, esto es la antítesis de la fe. Porque es totalmente lo contrario. Primero tenemos que creer, como lo vamos a ver, para ver. ¿Me están siguiendo? No es ver para creer, sino creer primero para que después puedas ver la gloria de Dios manifestada. Muy bien, la fe es la certeza, es una seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? Porque necesitamos una certeza y necesitamos una convicción para que nuestra fe sea sólida y esté basada en un buen fundamento teológico. Esta certeza nos las da la Biblia. Porque solo en la Biblia puedes encontrar las promesas que son futuras para nosotros. Dice Dios, si tú siembras escasamente, recoges escasamente. Si tú siembras abundantemente, recoges abundantemente. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, no te imaginas las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Si tú no amas a tu esposa como te estoy mandando en la palabra de Dios, las promesas mías que te tengo preparadas, no las vas a poder ver. Porque no has creído. Porque para que puedas ver la bendición en tu matrimonio, para que puedas ver la bendición en tu noviazgo, para que puedas ver la bendición económica en tu vida y en tus negocios, antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica o en acción lo que Dios dice en su palabra. Y la convicción, ¿quién nos las da? El Espíritu Santo. Entonces tenemos íntimamente relacionadas a la Biblia con el Espíritu Santo. No podemos jamás divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, ¿verdad? Es el espíritu de verdad, es el consolador. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y quiero caminar con el Espíritu Santo y Él es santo, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Para que yo camine con el Espíritu Santo, tiene que haber santidad en mi vida, porque Él es santo y me toma de la mano. Pero el momento en el que yo camino sin santidad o comienzo a caminar en pecado en la vida, inmediatamente rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Me suelta, es tan sensible como una paloma el Espíritu Santo. Inmediatamente vuela, no se hace a un lado y me encuentro caminando yo creyendo que Dios está conmigo, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo y estoy caminando en la carne. Es lo que se llama caminar en la carne. Y la carne es muy consagrada, ¿eh? La carne es muy religiosa. La carne adora a Dios y por acá y por allá y sin embargo podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios en nuestra vida. Muy bien, veamos ahora que entonces la fe está relacionada con dos realidades, eternas e invisibles, con Dios y su palabra. La verdadera fe bíblica está limitada a la Biblia. En otras palabras, hace algún tiempo, recuerdo que unas personas me dijeron, Armando, ¿por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué no crees que el orito que está cayendo del cielo lo manda Dios y las piedras preciosas que están cayendo en nuestra iglesia son de Dios? Y yo les contesté sencillamente, porque Dios no me manda a creer eso. Yo creo lo que la Biblia dice, pero el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de Dios. Porque el diablo puede hacer fenómenos y puede hacer milagros también. Entonces, no me pueden nadie catalogar, ni tampoco a ti clasificarte como que eres un incrédulo y no lo crees. Claro que lo creo, pero si está en la palabra de Dios. Pero si yo encuentro en Proverbios capítulo 2 que la Biblia me manda y me dice
que busque la sabiduría y no las piedras preciosas y no el oro. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo con estas experiencias que se están manifestando en muchas iglesias? Que estas iglesias están tanto en la carne, que está ahora siendo engañadas. Pues quieren eso, quieren circo, maroma y teatro, quieren ver milagros, pues eso les voy a dar, como hizo Dios con los judíos en el desierto. ¿Quieren comida? Pues se las voy a dar hasta que les llegue hasta aquí. Y los atascó de codornices hasta que los volvieron el estómago. Este es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos busca que busquemos sabiduría. Y que no busquemos, ¿verdad?, las cosas que está cayendo ahorita del cielo. Y mira, hermano, digo, es más diamantina que nada, hombre, estás menso. La fe está íntimamente ligada a la Biblia. Nuestra fe no es un trapo ungido. Hermano, voy a ir al río del Jordán. Y cuando vaya a Israel, voy a meter una botellita el agua del Jordán y me la voy a traer y me la voy a echar cuando esté enfermo. O la voy a poner ahí, ya casi una veladora. Voy a traer agua del Jordán y me voy a bautizar del río Jordán. El agua del río del Jordán y el agua del río Bravo y el agua del río Nilo y el agua del río Támesis en Inglaterra es exactamente igual. El río Jordán no tiene propiedades milagrosas. Es el agua de un río donde hace 2000 años el Señor Jesucristo fue bautizado, pero el agua no tiene nada de milagroso. El río es como cualquier otro río, y el hecho que Jesús y el Bautista hayan bautizado ahí no significa que va a ser agua milagrosa. Estamos retrocediendo otra vez a Roma, a la agua bendita. Antes entraba a la iglesia y le metía la mano y me hacía por mí que agua bendita, porque le hicieron así y le atribuían propiedades milagrosas. Esto se llama hechicería. Esto es vulgar hechicería, atribuirle a un objeto, a agua, trapitos o cualquier cosa, poderes milagrosos. Esto es hechicería. Los brujos usan cosas y collares y amuletos, talismanes, patas de conejo. Todo eso está relacionado con el mundo del ocultismo, no con la Biblia. Y les hablo tan claro como el azul del cielo hoy en la mañana, sin tapujos y derecho y a la yugular. Ya no podemos andar con rodeos. Ya no podemos andar diciendo que tenemos que hablar al pan, pan y al vino, vino. Tú tienes que entender ya claramente qué es la fe. Y ya no estar poniendo un objeto como hace algún tiempo. Me venden un trapito y ahí va la gente y compra el trapito ungido. O te mando este anillo que lo compré en Jerusalén. O este collar que tiene propiedades y porque este predicador en tal parte lo anunció, y van y lo compran y se lo cuelgan y le atribuyen propiedades milagrosas. O ponen el trapito debajo de la almohada y se les va a quitar el dolor de cabeza, o va a traer que la maldición se va a ir de su casa. Todo eso está relacionado con el mundo de la hechicería. Eso ya no es fe. Y esa hechicería está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, hace 2000 años en la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5, versículo 1, el apóstol Pablo, si alguien no lo cree, les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para no oír la verdad? Y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada, estaba controlada por demonios que habían entrado en falsos maestros y pastores que esta iglesia tenía y que les estaba enseñando a los cristianos. Es que no es suficiente la muerte de Cristo, necesitas circuncidarte, no necesitas poner árbol de Navidad, no necesitas hacer estas cosas, necesitas ahora agregarle a la obra de la cruz algo extra. Cuando la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se finí, caput, se acabó, consumado es, no hay nada que agregarle a la muerte de Cristo para el perdón que hemos recibido. Tratar de, después de la gracia de Dios,
Decir que necesitamos hacer ciertas cosas para completar la obra de Cristo, estamos llamándole que fue incompleta la muerte de Cristo. Y esto es una herejía. Hace algún tiempo, bueno, más bien no algún tiempo, hace algunos días, me entrevistaron en un programa de televisión. Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy, es: ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo Arminio, que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder. Además que es ilógico teológicamente. Entonces, estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. O 2 de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto. Miren, es tan simple como esto. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir: a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar: por la gracia de Dios, más me porté bien. Igual a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. O sea, que la gracia de Dios no fue suficiente. Ahora que ya soy salvo, necesito portarme bien, porque si no me porto bien, pierdo la salvación. Entonces, ¿qué salvación nos dio Dios? ¿Temporal o eterna? Dicen Hebreos 9 y Hebreos 10 que nos hizo eternamente perfectos y santificados. En el momento que recibes a Cristo, recibes la eternidad. Estamos ya en el reino de Dios espiritualmente. La eternidad está dentro de nosotros ya. Pero, y ahora en segundo lugar, ¿por cuántos pecados? Apunta todo esto para que te defiendas. ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Por los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, si existe un pecado que diga que nos hace perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir. Cristo tendría que volver a pagar por ese pecado que te hizo perder la salvación. Porque la muerte de Cristo solamente te perdonó los pasados, pero los que tú cometas, tú eres responsable. Y si hay alguno que cometas, entonces Cristo tiene que volver a morir. Y entonces ya Cristo no murió por los pecados pasados, presentes y futuros, sino solamente por los pasados. Porque los que estás cometiendo, tendría Cristo que estar muriendo muchas veces para estar pagando por ellos. Ahora, si tú cometiste un pecado que te hace perder la salvación, la pregunta de los 64,000 pesos es: ¿cuál es, Pancho? ¿Qué pecado nos hace perder la salvación? Dice 1 de Juan: ¿la sangre de Cristo nos limpia? Solo de algunos. ¿Eso dice? Ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el transexualismo, ni el robo, ni el crimen, ni el asesinato, ninguno de estos pecados es el pecado imperdonable. Ninguno de estos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón no lo pueden cometer los cristianos, solo los no cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52, que es el pecado que cometieron los fariseos. Que después de oír al Hijo de Dios, después de oír la predicación de la palabra, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero un cristiano, 1 Corintios 12, 2, no puede por el Espíritu ni siquiera blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Antes de ser cristianos, todos blasfemamos el nombre de Dios. Todos blasfemamos contra el Espíritu Santo antes de ser cristianos, ¿no es verdad? Todos cometimos pecados tremendos. Ahora, cuando nos muramos, otra pregunta: cuando nos muramos, ¿cuántos van a morir perfectos? ¿Dónde está San Anastasio por aquí?
o Santa Rita de Casia. Cuando muramos, vamos a morir en pecado. A lo mejor hoy en la mañana le grité a mi esposo y me muero a las 2 de la tarde, ya me morí en pecado. A lo mejor hiciste una mentira a las 3 de la tarde y te da un ataque al corazón a las 7 de la noche, ya te moriste en pecado. Te pasaste un alto y ya te moriste en pecado si chocas. Todos nos vamos a morir con algún cierto de pecado, pero esos pecados ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que ir al purgatorio para pagar por esos pecados con los que morimos y no los pudimos confesar. Todo esto es absurdo y irracional teológicamente. Y podemos continuar así con los pactos, con la gracia. ¿Qué es la gracia, no? Entonces decir que se pierde la salvación es decir que es la gracia más portarme bien o hacer buenas obras para poder entrar al cielo. La fórmula está equivocada totalmente. Estás reprobado químicamente en la teología. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas. Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios, un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que desenterrar otra vez la doctrina de la salvación en el siglo XXI y volverla a enseñar claramente, porque el pueblo de Dios en los errores en que está cayendo es por no tener bases teológicas firmes, doctrinales, de una doctrina elemental como la gracia y la salvación. Y por todos lados, porque todo el mundo lo cree, yo también lo creo. Demuéstramelo con la Biblia y lo voy a creer entonces. Pero no voy a creer que porque todos creen que se pierde la salvación, yo voy a creer que se pierde la salvación. Yo te lo demuestro y se los dije en la televisión, tenemos el debate con el que quiera y se lo demostramos, ¿verdad? Que es absurdo seguir creyendo que se pierde la salvación. Ahora muchos dicen, bueno, como ya no pierdo la salvación, me voy a portar ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Bueno, dice Gálatas 5:10 que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La persona que dice eso, con que no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. No es salvo. Porque si tienes al Espíritu Santo, no vas a tratar de aprovecharte y tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso demostraría, Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos otra vez a pecar? O a tratar de pecar voluntariamente. Ya demostraría que ni siquiera tenemos la salvación. Bueno, esto es importante en relación con la fe. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de la fe en algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 27, para que veamos cómo operó la fe en el Antiguo Testamento y tengamos bases más profundas acerca de nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La antítesis de la fe sería ver, porque caminamos por fe, no por vista. La vista queda excluida de la fe. Y si camino por vista, está excluida la fe. Una de otra están excluidas. No pueden ser las dos verdad. O camino por fe sin ver, o veo y ya no camino por fe. ¿Está claro? Es muy importante aceptar este concepto.
Si caminamos por vista, ya no necesito la fe. Si camino por fe, no necesito la vista. Cada una excluye, insisto, la otra. Esto es contrario a lo que el mundo dice. Ver para creer. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la dimensión en la que el mundo se mueve. Nosotros hemos entrado a otra dimensión totalmente que dice lo contrario, que necesito primero creer para poder ver. Dice el Salmo 27, versículo 13, cuando David se encontraba afligido, perseguido por Saúl, sin trabajo, escondido en una cueva, criticado, sus hijos de David se volvieron contra él. Bueno, el pobre David, ¿verdad?, tenía todo tipo de tribulaciones, iguales a las que tenemos muchos de nosotros. Y David nos manifiesta y nos exhibe una verdad preciosa. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, me hubiera tirado la toalla, me hubiera yo desalentado, ya hubiera querido ya ni siquiera ser cristiano, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya estaba harto. Si yo hubiera mantenido esta actitud mental, hubiera yo desmayado. Me hubiera tirado ya al suelo, ya no quiero ni siquiera vivir. Estoy harto de todo, de mis papás, de la iglesia, de esto, del gobierno. Y sobran cosas que nos pueden llegar a pensar esto. A menos que, repito, seas San Anselmo. Pero todo cristiano llegamos a estar, de verdad, hasta, decimos vulgarmente en México, hasta el gorro. ¿No te has sentido así? No levante la mano. Porque yo estoy seguro que todos la levantaríamos. Si no has experimentado esto, lo vas a experimentar cuando estés casado, o cuando no estés, o cuando nazcan los hijos, o cuando nazcan los nietos, pero todos, hay muchas épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos ni siquiera vivir. ¿Quiénes son los suicidas? Las personas que se les ha cerrado totalmente el mundo, se han sentido sin ninguna ventana, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución más que dejar de vivir. Escaparse por una puerta falsa. Y dice David que él había llegado a esa situación. Y entonces encontramos lo que lo salvó: si no creyera. Si no creyera, ¿qué veré? Primero, ¿qué cosa? Creyó. Y después venía la vista. Si yo no hubiera creído que voy a salir de esta situación y que Dios me va a mandar otro esposo, otro novio, que viene el trabajo, si yo no hubiera creído en las promesas de Dios, ya desde cuándo me hubiera aventado desde el puente hasta abajo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Creer lo que Dios nos ha dicho. Esa es la fe, lo que nos ha dicho en su palabra. Hubiera yo desmayado si no creyese. Y dice 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, cuando nos encontremos así, y créame que muchas veces al mes yo llego así en la noche, en la mañana cuando me levanto, con el Señor, cansado, ¿verdad? Con problemas, presiones emocionales, el mundo, el petróleo, la caída del dólar, problemas aquí, problemas allá, familiares. Bueno, sobran cosas para desalentarnos en la vida, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas para desilusionarnos. Entonces ahí es cuando, en lugar de que te desmayes y te rindas y digas, tiro la toalla, me bajo del caballo, ya no quiero, andamos así con el caballo, cayéndonos del caballo. En ese momento recuerdo, oh Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, soberano, y comienzas a sentir otra vez en el caballo y agarras las riendas. Señor, aunque no lo vea, y aunque vea todo que se está cayendo y no vea soluciones, y vea el cuadro oscuro a mi alrededor, oh Dios, yo sé que tal vez hoy en la tarde o mañana veré tu bondad.
Me vas a sacar del pozo de la desesperación. Me vas a pintar un nuevo futuro. Vas a solucionar mis problemas. Y por eso sigo en mi caballo y rajámonos pinto. Échele velocidad. Y vamos adelante. No te me rajes, México lindo y querido. No nos echemos para atrás. Vamos 2-0. Pues ya. Puro gringote de 1.90, 1.95. No, ya no la hacemos. ¿Cómo que no la hacemos? ¿Cómo que no? Ya, dile, ¿cómo que no la hacemos? Y eso de veras nos infunde ánimo. Porque es un cuadro físico de lo que espiritualmente debemos hacer nosotros. Crecernos al castigo. Ya no hay trabajo. Y nadie me quiere. Y me dicen risitos de oro, pero tengo nariz de corcholata. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿por qué comenzamos a sentirnos así? Porque estamos viéndonos en el espejo, porque estamos viendo la situación, porque estamos caminando por vista. Olvídate y desconéctate de lo que ves y lo que por tus 5 sentidos entran y conéctate con la palabra de Dios. Diario ven a la Biblia en la mañana, cargar las pilas, la energía. Chupa la fuerza espiritual que Dios tiene para nosotros, que es la que nos va a sostener. Nos separamos de la Biblia y nos vamos al suelo. Hebreos 11:27, otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Moisés. Hebreos 11:27 dice así: por la fe, por creer lo que Dios había dicho, porque la fe nunca la desconectemos de la Biblia. Por creer lo que Dios ya había revelado en su palabra en el Antiguo Testamento, Moisés dejó Egipto. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, vean ustedes, el temor, que es el más grande enemigo de la fe. El temor. El temor es la antítesis de la fe, es lo opuesto de la fe. Si o Moisés hubiera dicho, el rey, si me voy me va a mandar los soldados, me mata, me corta la cabeza, él es el emperador de Egipto. Pero Moisés no vio al emperador de Egipto, no el temor que comenzó a meterse, porque el temor así entra como la termita, ¿verdad? Y comenzamos a sentir así que, y el temor, y comenzamos hasta a sudar frío. Y comenzamos a temblar por el temor, y saldrá esto, y saldrá de la operación mi abuelita, y podremos... Y dejamos que nos domine esta emoción, comenzamos a alejarnos de Dios. Y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe. Moisés dijo, antes de tenerle miedo al faraón, antes de tenerle miedo a su abogado, antes de tenerle miedo a mi suegro, antes de tenerle miedo a mi ex esposo, antes de tener miedo de nada ni de nadie en este mundo, tengo temor de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. No vio el temor del emperador, los ejércitos que tenía, y dejó Egipto. No fue gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus emociones. Porque se sostuvo como viendo físicamente a Dios. ¿Eso dice? Este está en tercera de Pancho 3:1. Porque se sostuvo viendo algo que no se veían con sus ojos, ni se experimentaba empíricamente con sus 5 sentidos. Se sostuvo por algo que nadie podía ver, pero él sí podía ver, y podemos ver los cristianos, que es a Dios. Viendo al invisible. ¿Con qué ojos lo vemos? Con los ojos de la fe. Es un par de ojos que el Espíritu Santo nos ha entregado que el mundo no tiene. Vemos no lo que vemos, vemos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son más reales que las que se ven. Esto fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver.
no hay trabajo, no hay esto, no hay aquello, el mundo, terremotos, se cae. Ahora que fue el terremoto de Japón, no sé si vieron ustedes un video de los muchos que han pasado, que primero el terremoto, el tsunami y el puntillazo, la fuga de gas radioactivo. Y pasaron a una japonesita que era cristiana, como de 80 años de edad. Y está la japonesita en el video caminando y dice, aquí estaba mi casa. Y para todos lados estaba viendo, y ahí estaban mis hijos, y ahí vivía mi sobrino. Y se queda la japonesita como de 80 años de edad, sin nada ni nadie en el mundo. Ni una cobija donde acostarse. Y se hace así las cabezas y dice, pero tú me seguirás sosteniendo. Bueno, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pero fue así una cosa, ¿verdad? Para poner una película. Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis papás, ahí estaban mis hijos, mis nietos, aquí estaba mi casa. No hay nada. Imagínate, de la noche a la mañana quedarte sin familia, ni vecinos, ni papá, ni mamá, ni nada. Y levantar los ojos, pero tú me seguirás sosteniendo. Esa es la fe. Sostenidos viendo lo que no se ve, con los ojos y la seguridad y la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, aunque se acabe todo a tu alrededor. Veamos ahora en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. Se muere Lázaro. La familia de Lázaro eran las hermanas Marta y María. Marta es un ejemplo de la mujer afanada, María un ejemplo de la mujer que se acerca a Dios. Pero las dos nos representan a todos nosotros. No porque te digas Marta va a ser afanada, ¿verdad? Pero es un ejemplo solamente de que todos nosotros padecemos esta debilidad, de que muchas veces queremos ver para creer y tenemos que dominar esa tentación y ese impulso de nuestra antigua naturaleza. Entonces aquí en Juan 11:39 dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás? Ahí está otra vez. Marta, tú no tenías que haber visto que se alivió ahorita. Hemos llegado al punto que lo dejé morir, porque Cristo dejó morir a Lázaro. ¿Se acuerdan que cuando le avisaron? Señor, Lázaro se está muriendo. ¿No hizo caso? Y era el mejor amigo de Jesús y la familia que lo hospedaba y le daba de comer a Jesús y tenía según un cuartito especial para Jesús cuando pasaba por ahí Jesús. Y no hizo caso Jesús. Y Lázaro se murió. Y ya que tenían 3 días, Jesús dice a los discípulos, vamos a donde está Lázaro. Y ahora sí, como decimos en México, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pues ¿cómo que ya para qué? Pues eso decimos nosotros, pero no lo dice Jesús ni Dios tampoco. Y llega Jesús, los discípulos, ¿ya para qué, Señor? ¿Ya para qué? Ya pierdes tu tiempo. Y es que todo, dice Cristo, lo hice llegar a este punto y te estoy haciendo llegar a este punto donde pierdas tu trabajo, donde tengas esa enfermedad, donde pases esto. Estoy llevando las cosas al extremo para que cuando estén en el extremo, ahí pueda yo ser grandemente glorificado por tu vida. Yo cuántas personas he visto que se enferman de cáncer y que son sanadas y que dicen, Dios mío, hasta los médicos, pero esto es un milagro. Pero si no hubiera sido esa enfermedad, no hubiera sido glorificado Dios. Si no hubieras perdido tu trabajo y un trabajo te viene milagrosamente, ¿cómo podrías decir, Señor, solo tú pudiste haberme dado este trabajo? Fue un milagro. Así como ayer la selección mexicana fue un milagro que ganara. Pero aquí no se mete, ¿verdad?, la fe. O sea, 2-0, decimos ya, al 2-0, yo ya iba a pagar la televisión. La neta.
Dije, ya, otra goliza. ¿Cómo nos vamos a levantar de un 2-0 con estos gigantones de gringos, verdad? Y cuando viene y te das cuenta, ¿no? Que, caray, digo, lo que no parece, se puede convertir en una realidad. Entonces muchas veces Dios deja que lleguemos a ese 2-0 y que parezca que todo está perdido. No está perdido. Porque Él es Dios y Él es alguien que ha dicho, no te dejaré, desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Podemos, aunque perdiere mi padre y mi madre, con todo Jehová no me dejará. Porque Él es nuestro sostén. Y le dice Cristo a Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Tenemos que ver espiritualmente para poder creer. La gloria no puede venir hasta que no creamos. Por ejemplo, en el área económica, en el área matrimonial, en el área de relaciones sociales, en el área de nuestras amistades, en todo esto se cumple primero creer para ver. Dios le dice a los maridos, amen a su esposa. Tú amas a tu esposa sacrificialmente y comienzas a quitar todas las imágenes de otras mujeres de tu vida, etcétera, etcétera, y ve Dios tu fidelidad mental y espiritual, porque los pensamientos no le engañan a Dios. ¿Qué hace Dios cuando un hijo está haciendo lo que la Biblia dice porque quieres agradar a Dios? Te bendice. No te imaginas cómo te bendice. Señor, pero que tú ya tienes 20 kilos de más, Señor. ¿Cómo tú? ¿No puedes cambiar una llanta vieja por una nueva? Como dicen en Guanajuato, ¿verdad? Y sabes una cosa, que cuando estamos casados no es solamente la pasión. La pasión dura la luna de miel 3 o 4 días y dura también en el triunfo del amor. Pero todas esas pasiones que tú ves y esos enganches que se dan esas cosas no duran. Y claro que nos seguimos besando y todo, ¿verdad? Pero entonces ya entras al matrimonio y entras a un nivel donde no solamente es pura pasión, hay problemas y bajadas y comienzas a entrar a una madurez donde maduras con tu esposa y te das cuenta que es una relación que tiene que durar toda la vida hasta que la muerte nos separe, porque está basada en un cordón de 3 dobleces, que es Jesucristo. Entonces ya no está basada tanto en el físico como en una relación espiritual, porque los matrimonios que duran son los matrimonios que los dos son discípulos de Cristo. Cuando dos caminan hacia Dios, es como un triángulo. Dios está en la punta del triángulo y aquí está el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer caminan los dos siguiendo a Cristo, cada vez están más cerca el uno con el otro, porque más cerca están de Dios. Y ya podemos vencer esas cosas de, cámbiame, la verdad, o es que no vas a tener Miss México toda tu vida. ¿Qué querías, verdad? ¿Que tu esposa te durara así? Tiene que dar a los 50 años tu esposa, a los 60 años tu esposa, el cuerpo se deforma, igual él tiene panza de Santa Claus ya también, ¿verdad? Pero nos seguimos queriendo. Entonces nuestra antigua naturaleza demanda ver para creer, puesto que depende de los sentidos, pero no de la palabra de Dios. Y vemos en penúltimo lugar 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículos 17 al 18. Y dice el apóstol Pablo, esto es tremendo. Estamos tratando de encontrar la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en algunos pocos versículos. 2 Corintios 4, 16 y 17 al 18. Por tanto, otra vez dice Pablo, no desmayamos. Qué peligroso es darnos por vencidos. Qué peligroso es tirar la toalla en la vida cristiana. Qué peligroso es desesperarnos. Qué peligrosísimo es desanimarnos. Qué peligroso es. Porque cuando un cristiano es animado, pa' que ya, se te viene una horda de demonios que van a agravar tu situación, se va a convertir en una cosa crónica en tu mente, vas a comenzar a sufrir unas depresiones. Las personas que sufren de depresión continua, todos somos deprimidos de vez en cuando, pero cuando somos deprimidos ya 3, 4, 5 días deprimido, estás bajo ataque del maligno.
Porque el fruto del Espíritu es paz, gozo y amor. ¿Por qué has llegado a esa situación que estás así, que ni te toquen porque brincas? Porque tienes una semana, 2, 3 semanas que te soltaste la palabra. Y comienzas a desmayar porque no estás aferrado a la palabra de vida. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Saben ustedes que lo peor que existe para una persona es verse en el espejo? Bueno, claro que tenemos que peinarnos, ¿verdad? Y rasurarnos, etcétera, etcétera. Pero cuando ves, ya tengo 50 años, viejito, ya. No, ya tengo 70, ya para qué, ya voy de salida. ¿Cómo que vas de salida a los 70 años? Ya tengo 80, ya voy de salida, ya para qué. ¿Cómo que vas de 80? A los 80 años Moisés fue llamado por Dios. A los 80 años Caleb le dijo a Josué, dame más montañas para conquistar. Cuando comenzamos a vernos físicamente, no, pues es que dicen que a los 60, a los 70 se deteriora el cuerpo. Eso dice la ciencia, pero dice uno de los salmos que cuando nosotros confiamos en Dios, seremos fructíferos como las palmeras, tendremos fuerzas como las del búfalo y creceremos como los cedros del Líbano para continuar anunciando la justicia de Dios. ¡Qué viejo ni qué viejo! Dejemos que nuestro cuerpo se siga desgastando. Yo les he hablado tantas veces de nuestra abuela materna que murió hace algún tiempo, de 97 años de edad. Mi abuelita, 97 años de edad, no usaba bastón. Nunca se convirtió a los casi 80 años de edad, después de haber sido 30 años presidente de la Acción Católica de México. A los 80 años de edad, vivió todavía 17 años más a los 97 en sus 5 sentidos. Y se levantaba a las 7 de la mañana, se emperifollaba y se ponía su loción Sanborns, se cubría todo, ¿verdad? Y caminaba, era la loción famosa en aquel tiempo, ¿verdad? Y la más barata también. Y estaba a los estudios y la llevaba a los estudios en la mañana y en la tarde. ¿Y ahora dónde vamos, hijito? Me decía a las 5 o 6 de la tarde el domingo. Le digo, abuelita, tú a tu casa y yo a la mía, le decía. Porque todavía se quería, traía cuerda a los 95, 96 años, traía cuerda todavía, porque, a ver, y vamos a ver una película mejor de Walt Disney, ¿no? Y llévame a cenar, abuelita, que me desgastas, abuelita, me debes más de 50 años de edad. Pero ¿qué era lo que la sostenía ella? Y que nunca, siempre el gozo, siempre contenta, ¿verdad? Regañando a todos y por aquí y por allá. Se parece mucho a mi mamá, ahorita ustedes la conocen, a la general, a mi mamá, ¿verdad? Sobre todo los que van a Liti. Pero esa es energía que necesitamos tener. Y no estar, ya tengo, cacle, 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 cacle. El interior se va renovando. Y este cuerpo corrupto vas a echar a los gusanos y al panteón y vamos a resucitar. Así como una semilla contiene un árbol y fruto y ramas, esa semilla, ahí está todo. Así cuando se siembra, va a resucitar en un cuerpo glorificado. Y nos vamos a ver, y cuál cacle, ni qué nada, ¿verdad? Sino que tenemos que mantener esa energía y esas fuerzas, esas ganas para vivir para Dios. Porque los que se mueren pronto son los que no tienen ganas de vivir para Dios. Ya, para que ya yo llegué, ya voy de salida. Tienes que hablarle a tus nietos y tienes que hablarle a tus viejitas y tienes que ir a los asilos a predicar. No te encierres nada más, cacle, cacle, cacle. Nada, hay mucho que hacer todavía. La energía la tenemos por dentro. Y olvídate por afuera, no te veas en el espejo. Ve lo que Dios está haciendo internamente con tu alma. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, miren nada más cómo considera Pablo la vida. En primer lugar, los problemas, las aflicciones y los sufrimientos son leves. Dice Pablo, es como si un mosquito me hubiera picado. Todo lo que he sufrido, las pedradas, la persecución, me arrastraron, mis hijos me dejaron, a mi esposa las violaron, fui castigado por Dios, David y Pablo, todo lo que sufrió y lo encerraron en la cárcel, todo ha sido leve y además temporal, momentáneo, porque Pablo no veía y como un perro, pobre de mí,
Ya no me quieren ni mis nietos, se acuerdan de mí. Ya nadie me quiere. Y comienza a ser como un perro ahí en el rincón. Y lamiendo tus heridas y compadeciéndote. Y esa autolástima que va a hacer que te hundas y te pintes más rápido. Que te vayas, más rápido. ¿Saben ustedes por qué el astrofísico Stephen Hawking negó a Dios antes de morir? Simplemente porque no pudo explicar sus sufrimientos. Su esposa lo dijo, la primera esposa, Stephen está enojado con Dios, con un Dios que no existe. Se amargó contra alguien que no existe. Y siempre estuvo repelando, ¿verdad? Porque si Dios es Dios, no lo sanaba y no lo levantaba de esa silla de ruedas. Hace poco ustedes escucharon el testimonio de Nicky, un muchacho sin brazos y sin piernas. Nació con el puro tronco nada más. Y cuando oye su testimonio dice que a los 8 o 9 años de edad, como no podía suicidarse, se metió y con la boca abrió la llave del baño para ahogarse. Y en ese momento él reaccionó y dijo, ¿pero qué es esto? Y comenzó a gritarle, Dios, si existes, dime la razón por la cual me trajiste hacia el mundo, sin brazos y sin piernas. Y entonces él entrega a los 11, 12 años de edad su vida a Jesucristo, y no se imaginan ustedes los millones de almas que este muchacho, Nicky se apellida, ¿verdad? Nicky ha ganado en el mundo. Aquí lo tuvimos en México y mi esposa y yo, su esposa es mexicana y se han discipulado con nosotros desde hace muchos años. La esposa de él y la familia de ella también. Ahora ya van a ser papás otra vez. Así como lo ven, pero juguetón. Gracias a Dios por su vida. Entonces, ¿podríamos nosotros realmente, porque esta es la espada y este es lo que esgrimen los ateos, los escépticos, los agnósticos? Es que, ¿por qué si hay un Dios, hay un sufrimiento? ¿Por qué es? Entonces, como no pueden entender y no tienen respuestas, y no las van a tener fuera de la Biblia, se encierran en una cárcel. Y en lugar de que este hombre hubiera podido escuchar a su esposa, bueno, ok, tú me dices que es un Dios, dime por lo menos, o explícame por qué permite el sufrimiento, pero ni siquiera quiso hacer eso. Negó completamente todo contacto con la Biblia. Y esta es la razón de esta serie que me he propuesto comunicarles a todos ustedes y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, porque es el tiempo que seamos luz. El mundo está pidiendo respuesta a los políticos, astrofísicos, ateos, agnósticos, escépticos, etcétera, etcétera. Las universidades en Latinoamérica están llenas de ateos, infectando las mentes de nuestros hijos, incitándolos a una revolución, incitándolos a la violencia, porque ellos creen que a través de esta violencia y de este idealismo pueden ellos hacer un cambio en México social, o en Veracruz, o en cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque hay un idealismo en la juventud que no tiene respuestas, y nosotros somos la luz del mundo. Ya es hora que brillemos, y es hora que levantemos la lámpara. Todos los 70s, 80s y 90s del siglo XX persiguieron a la Biblia, persiguieron al cristianismo, persiguieron a los pastores en Latinoamérica. Yo recuerdo cuando fui a la universidad a la conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, cómo querían burlarse todos. Ay, ya llegó el padrecito, así me decían, llegó el padrecito. A ver de qué nos va a hablar el padrecito, porque como ellos no tienen respuestas, creen que nosotros tampoco las tenemos. Y cuando nos enfrentamos a auditorios y les demostramos que hay más evidencias científicas en la creación bíblica que en la famosa teoría de la evolución. Cuando alguien te diga y tú le preguntes, bueno, ¿cuál es tu punto de vista o tu perspectiva?
de cómo te imaginas que creó el universo, ¿qué te van a contestar? Pues por ahí anda una enseñanza, una ideología que se llama el Big Bang, o la grande explosión traducida. ¿Y qué significa esto? Que pues los físicos y se imaginan, porque no se puede probar científicamente, que pues comenzó con una explosión en el universo. Y entonces de esa explosión se formó todo lo que nosotros vemos. Cuando las propias leyes de la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, contradicen el Big Bang. Virgen del Socorro. Me atrevo a decir esto. La misma física que dice la primera ley de la termodinámica, nada se crea ni se destruye, la segunda ley, todo tiende al desorden, a la oxidación, a la destrucción, a la corrupción. Nunca del desorden se ha formado el orden por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar defendiendo una teoría que la aceptamos ciegamente? Porque mi maestro me la enseñó. Porque tu maestro no tiene ninguna otra explicación. Y como dijo Don Teofilito, como le decimos aquí en México, ni la tendrán si no vienen a la Biblia. Porque por medio de la ciencia y por medio de la intelectualidad, que es limitada, el ser humano no puede traspasar y trascender la dimensión espiritual, la dimensión del mundo invisible. Entonces el intelecto choca contra las cosas que no entiende y al llegar ahí se vuelven locos. Entonces no puede el ser humano comprender la inmensidad del universo que nos rodea, ni los caminos ni los pensamientos de Dios, porque son más altos que los nuestros. Dios tuvo que bajar hace 2000 años en la persona de Jesús para Él comunicarnos y revelarnos los secretos que se encuentran detrás de su universo, de su soberanía, de la tierra, de dónde venimos, los animales, la genética y la ciencia, que continúan como demostrando y comprobando simplemente que la Biblia tenía la razón. Y es hora de hablar. Y es hora de tener una confrontación directa, porque el mundo se está hundiendo en la confusión teológica, en la confusión ideológica. Los gobiernos los invitamos al próximo desayuno en junio, ya les dieron su volante, titulado El fracaso de los gobiernos humanos. Otra vez, ¿verdad? Vamos a examinar todos los gobiernos, nazismo, fascismo, monarquías, democracias, etcétera, etcétera. ¿Por qué ninguno ha funcionado? ¿Por qué siguen peleándose? ¿Por qué ahorita ya los partidos políticos en todas partes del mundo, ya sus convicciones, los estatutos en los que formaron sus partidos están deshaciéndose y contagiándose con el otro? Es como si nosotros dijéramos, soy cristiano, pero me voy a juntar con los mormones y con los musulmanes. Cuando los principios de los musulmanes, los principios de los mormones y el cristianismo se contradicen unos a otros. Entonces, ¿creo realmente que mis convicciones son reales y es la verdad? ¿O necesito otras ideologías porque no estoy seguro de lo que yo creo? Es una tristeza, se están derrumbando ante nuestros ojos todas las ideologías y todas las filosofías del mundo. Los sistemas de pensamiento están confundidísimos como jamás lo habían estado. Gubernamentalmente, teológicamente, filosóficamente, económicamente, es una confusión en el mundo tremenda. Es el estrés por el cual vive la gente. Es una incertidumbre de dónde está la verdad, dónde está la luz, quién tiene la verdad. Tú dices que en aquella religión, tú dices que en aquella religión. Discúlpame, en ninguna religión, en la persona de Jesucristo. Porque tú puedes tener X religión sin tener la verdad, ni tener al Hijo de Dios en tu vida. Él fue el que vino y nos dijo, no los católicos, no los evangélicos, no los nazarenos, no los mormones. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando Él entra a tu vida, se te caen las vendas. Y de alguna forma el entendimiento se nos comienza a expandir.
Y solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer que nuestra mente se abra para que cuando vengamos a la Biblia podamos entender, porque la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, necesito al Espíritu Santo morando en mí para comprender los pensamientos de Dios. Ven a la Biblia sin el Espíritu Santo y vas a chocar contra los pensamientos de Dios, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura, porque estas cosas no se intelectualizan, estas cosas se disciernen espiritualmente. Veamos ciertos pasajes a continuación que nos van a servir de base para poder dar una explicación y comenzar ya a levantar la bandera de la fe. Dice en Romanos 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alguien viene sin el Espíritu Santo y lee este versículo, la conclusión a la que llega dice, esto lo escribió un loco. ¿Cómo puede alguien que está atravesando tribulaciones o problemas gloriarse? Inmediatamente se enfrenta a esta persona con una pared. Pero es que esta persona no entiende que las próximas palabras es que estas tribulaciones y estos sufrimientos, Dios los está usando para formar nuestro carácter, que si no sufrieras, de otra manera no podrías aprender muchas cosas en la vida que solamente a través del sufrimiento se aprenden. Dice Salomón en Proverbios, el sufrimiento purifica el corazón. Esta es la razón por la cual comenzamos ya a entender, y cuando comenzamos a entender los pensamientos de Dios, y aunque no vamos a ser libres del sufrimiento, por lo menos Dios va a entrar a nuestra vida y nos va a dar una esperanza para que en ese valle de sombra y de muerte tengamos paz. Para que en medio de las tribulaciones que tú estás atravesando y en medio del divorcio que estás ahorita enfrentando y el abandono de tu esposo y el abandono de tu esposa y el abandono de tus padres, por lo menos en medio de ese horno de fuego que tú estás atravesando, Jesús está contigo. Y aunque no se va a acabar hasta que Él venga todas estas cosas, Él nos da la fuerza para resistir hasta el final con gozo. Y la paciencia solamente es el fruto de las pruebas y las tribulaciones. ¿Se imagina lo que la Biblia dice? ¿Y para qué quiere la paciencia, Señor? Si no tienes paciencia, te vas a casar con el chavo equivocado. Si no tienes paciencia, te vas a casar con la muchacha equivocada. Si no tienes paciencia y eres una persona impulsiva que compras y vendes, etcétera, etcétera, sin meditar ni reflexionar nada, vas a comprar la casa equivocada, el carro equivocado, el viaje que Dios no quería que hicieras lo vas a hacer por tu impaciencia, porque por naturaleza somos impacientes. Entonces la Biblia nos comienza a abrir los ojos y nos dice, espérame tantito, la paciencia es una virtud elemental para que puedas tomar decisiones y no te arrepientas el día de mañana. Pues yo quiero la paciencia, Señor. Viene entonces el fuego de la prueba. No tengas miedo de las tribulaciones. Mi esposo, hermano, parece un martillo conmigo y duro, y duro, y duro, y duro. Hermana, pues mientras más, te está haciendo tu esposito, sin que te des cuenta, estás desarrollando una capacidad para aguantar. Que si no quieres hacer eso, pues sácate un cuchillo y vete sobre él entonces. Y acaba con tus problemas. Hace muchos años, quiero irme con mucha calma con estas conferencias porque son muy importantes y tratar no se imaginan, oren por nosotros, por mi esposa y por nosotros, nuestros hijos,
necesitamos mucho de las oraciones de todos ustedes. Y le pido a Dios mucha oración, que siempre que yo estoy enfrente de un público pueda yo tener la capacidad de explicar su bendita y profunda palabra. Hace muchos años había un dramaturgo inglés llamado Oscar Wilde, y él hizo muchísimas obras de teatro. Yo me acuerdo, tenía como 18, 19 años de edad, formé parte de un elenco teatral llamado Hamlet. Y en una de las cosas que yo tenía que declarar durante el escenario, en el teatro, representando a Hamlet, ¿verdad? Dice así la obra de William Shakespeare: morir, dormir, no más. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? ¿O esperar el sufrimiento y dormir y morir no más? En otras palabras, este dramaturgo, que no era cristiano, pero creía en Dios, Oscar Wilde, y tenía problemas morales, ¿verdad? No nos vamos a meter con eso ahorita. Oscar Wilde pudo entender que la vida es o mueres o vives. Ahora, escojo vivir, aguántate. Le decía a mi papá, no chille, agarre piedras. Estamos vivos, no es Disneylandia, por el amor de Dios, ya madura. No es Reino Aventura. No estamos en el milenio todavía, estamos en un mundo de una raza humana caída, donde hay pecado, muerte, oscuridad, sombras, tristeza, enfermedades, violencia, etcétera, etcétera. Y vamos a través de esta serie a explicar por qué permitió Dios esto, y nos vamos a dar cuenta, cuando veamos la explicación de Dios, vamos a levantar las manos, te voy a decir: Señor, profunda es tu sabiduría y tu gracia y tu misericordia. Cuán profundos son tus pensamientos. Y yo era como era porque no entendía. Ahora entiendo, Señor, y te alabo y te bendigo. Y va a venir una paz sobre tu vida que sobrepase el entendimiento, que te va a dar la fortaleza de seguir viviendo para Jesús. Y este es el propósito de esta serie que he tratado de preparar para todos ustedes y los que nos escuchan. Las tribulaciones nos producen paciencia. Necesitamos la paciencia. La segunda es Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, 2 y 3. Hermanos míos, otra vez parecía que estuviera loco Santiago, de cual fumó. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién puede llegar a esa conclusión, verdad? Gózate cuando te corran de tu trabajo. Gózate cuando pierdas tu casa. Gózate cuando tienes algún problema, ¿verdad? ¿Por qué me voy a gozar? Porque esa prueba que estás atravesando está produciendo paciencia. Otra vez, Santiago está de acuerdo con Pablo para poder, con diferentes palabras, decirnos que las pruebas producen paciencia. Entonces tú llegas a tu casa con tu esposa: ¿qué crees, mi chenchita? ¿Qué, mi amor? Estás tan contento, te veo, te ascendieron de puesto. No, mi amor, al contrario, me corrieron. ¿Quién podría reaccionar así? Nadie, ¿verdad? Ni marihuano. Nadie podría reaccionar de esa manera, más que un cristiano que vive en el Espíritu. Y la esposa: oye, pero ¿sabes una cosa? Esto no es para que te pongas contento. Sí, mi amor, ¿sabes una cosa? Porque acuérdate, Romanos 8:28, todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Y no me corrieron porque haya sido ladrón, borracho, parrandero, jugador o defraudador. Me corrieron, ¿verdad?, por políticas, lo que tú quieras. Pero ¿sabes por qué me gozo, mi amor? Porque creo en lo que dice la Biblia. Ahorita mi única reacción sería llegado: vieja, sácame la de don Julio reposado.
y vamos a ponernos los dos hasta atrás. Esta vida no vale gorro, vamos a divertir, que nada, y que Dios ni qué cristianismo. Esa es la otra reacción. Y comenzar con la autolástima y comenzar a amargarte contra Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, en lugar de que tomemos esa actitud, la Biblia nos muestra que nos enfrentemos a los problemas con otra actitud, porque cuando Dios ve que tú enfrentas esa actitud y que tú llegas a tu casa y Señor, gracias, te alabo, yo no entiendo por qué me corrieron, lo único que sé es que tu palabra dice: no desmayes, no tengas miedo, yo soy tu Dios, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y estoy seguro que viene un trabajo mucho mejor que el que yo tenía. En el momento en el que Dios ve desde el cielo que nuestra reacción aquí en la tierra es diferente a la de los demás seres humanos, Dios nos bendice. Porque sin fe, ¿y cómo se demuestra la fe? Actuando al contrario de nuestros sentimientos y emociones. Hebreos 11:6. Y el versículo 1 de Hebreos 11 dice: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos y metamos aquí un microscopio. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Es una certeza, es una seguridad de algo que está adelante de mí, que estoy esperando, y aunque yo no lo vea, estoy seguro que viene a mi vida. Y además estoy tan convencido aunque no lo vea. La fe, si no es algo que tú estás esperando y no estás convencido, tu fe es la fe de los demonios. Dice Santiago capítulo 2 que los demonios también creen. No, yo creo en Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú dices que crees en Dios intelectualmente, pero no demuestras que tú crees en Dios por la forma como tratas a tu esposa, por la forma como tratas a tus padres, por la forma como ves a las mujeres. Este pueblo, Marcos 7, dijo Jesús, de labios me honra. ¿Cuánta gente hay por todos lados? Y van a desayunos, y yo creo en Dios, pero sus acciones, su conducta contradice la piedad que ellos expresan o que creen tener en su corazón. Entonces te vuelves un hipócrita, te vuelves un falso cristiano, porque la fe tiene que, dice Santiago, sin obras no es fe. La salvación es por la fe, pero la forma de demostrar que esa fe es salvífica, que realmente nos ha transformado, es cuando vemos que ha transformado mi vida. Ya no soy el que yo era antes, antier, o hace un mes o hace 6 meses. Ahora cambió mi vida con mi esposa, la forma como veo a mis hijos, la forma como manejo mi negocio, la forma como me relaciono con la gente, la forma como veo los gobiernos. Cambia completamente mi vida. Y si yo no manifiesto esta actitud o esta nueva conducta, no es cierto que soy cristiano. Y lo vamos a ver en el tercer pasaje, 1 de Pedro capítulo 1. Y ahí vamos a comenzar nuestra serie. Esta es la introducción. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 9, escribe el apóstol Pedro, y los recipientes de esta carta eran judíos perseguidos por Roma. Esta carta fue dirigida a cristianos que están siendo perseguidos o sufriendo por su fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, con fuego se hallar en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, y este es el tercer principio espiritual de nuestra serie, la fe de todos aquellos que han dicho: Jesús, entra a mi vida. Ayer en el desayuno tuvimos más de 35 decisiones, gracias a Dios, y la gente que hace una decisión por Jesucristo, quiero que lo sepas, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. ¿Y saben ustedes dónde comienza a ser probada? En la familia, con tus hermanos y con tus papás o con tus primos. ¿Por qué? Porque la primera prueba de la fe es la persecución. Ayer nos contaba mi hermano Alejandro, él es el director del Instituto Teológico Internacional, el ITI, y me nos contó una anécdota mientras veníamos de Toluca al desayuno en el camino, que yo no la conocía de mi hermano. Y me dice: Armando, tú sabes que cuando yo me convertí, porque él fue el primero en la casa que se convirtió. Yo los correteé como 2 o 3 años. Una vez quise incendiar una reunión de oración. El gadareno era Pinocho comparado con los demonios que yo traía. Y se los digo en serio. Y me dice mi hermano: tú sabes que cuando yo me convertí, guié a la casa, y mi mamá inmediatamente me quiso correr. Ya te metiste con una secta, quién sabe qué te metieron, etcétera, etcétera. Total, dice, me tuve que salir de la casa y a los 4 días regresé a la casa. ¿Y qué crees? Estaba un cuñado mío, nuestras hermanas, la abuela, los tíos, y me hicieron juicio. Todos alrededor de la mesa diciéndome: a ver, acércate por favor, estamos escuchando que ya te cambiaste de religión. Y que andas por ahí con unos aleluyas y quién sabe qué tantas cosas. Y en esta familia la única religión que tenemos es tal y tal y tal y tal cosa. Y dice mi hermano: yo lo único que hice es a todos ellos que me hicieron juicio por haber aceptado a Cristo, en lugar de que contentos de que dejé las drogas, porque era bien hipioso mi hermano antes, y le metía todo, ¿verdad? En lugar de que estuvieran contentos, estaban completamente enojados que yo había comenzado a leer la Biblia. Y lo único que les dije fue, puse la Biblia en medio de todos y les dije: ¿la han leído? Y comenzaron todos a voltearse unos con los otros. No, Chepo. Pues si no la han leído, ¿qué base tienen para juzgarme que yo estoy mal? Porque si no es la Biblia la base de nuestra fe, ¿qué es entonces? Yo no les dije que fui con los mormones, ni que fui con soy un musulmán. Estoy en un grupo de cristianos que leemos la Biblia. Y si ustedes no leen la Biblia, no tienen ninguna base. Dice mi hermano: desde esa vez nunca se volvieron a meter conmigo. Pero vino la persecución inmediatamente, y vendrá contra ti también. Y comienza en la propia familia. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de las tinieblas de nuestra familia para regresar a nuestra familia e iluminarlos y sacarlos también al reino admirable de la vida de Jesucristo. Y si tú en tu familia no eres una luz, y en tu medio donde trabajas no eres una luz, y no estás dando testimonio de Jesucristo, tu cristianismo es religioso nada más. Y recibirán poder. ¿Para qué? Para poder enfrentar al mundo. Sin ese poder no se puede enfrentar al mundo. Hechos 1:8. Y recibirán al Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces vemos nosotros
que tiene un propósito todo esto. Muy bien, vamos pues a comenzar esta serie con las siguientes declaraciones y reflexiones. No cabe duda que vivimos en un mundo completamente disfuncional. No hay un solo matrimonio funcional. El matrimonio es la unión de dos extraterrestres. Pero por si fuera poco, dos extraterrestres que ninguno se conoce ni se entiende el uno al otro. Y vas a tener 60 años de casado, como dijo un gran predicador hace algún tiempo en un estadio en Estados Unidos que lo escuché. Yo tengo 60 años de casado más o menos y sigo sin entender a mi esposa. Y como dijo Dios Teofilito, ni las vamos a acabar de entender. Porque no nos manda Dios a entenderlas, nos manda Dios a amarlas. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, que no hay un matrimonio, o sea, no hay un matrimonio perfecto, es lo que quiero decir. No hay un matrimonio donde todo, en la luna de miel, John Travolta, y se casó con esa muchacha que se parece a la Madonna, y vamos a ser felices, y qué guapo, ¿verdad? Y tiene coche, todo eso desaparece después de la luna de miel. Comienzas a enfrentarte con una persona imperfecta, de los pies a la cabeza, peor todavía si no son cristianos. Si con cristianos se lucha y se sufre, imagínate no siendo cristianos, ¿no? Por eso hay tantos divorcios. Entonces te enfrentas con una persona, con una mujer, que no sabes cómo tratarla, no sabes, de todo chilla, no sabes por qué chillan las mujeres de todo. Habla, parece perico de África, como habla mi esposa. Es que a las mujeres Dios les dio esa capacidad de hablar hasta por los, quién sabe por dónde más, hasta por los pies hablan las mujeres. Y nosotros, ¿verdad? O sea, tú sabes una cosa, cuando tú hablas con una persona, en el momento en que te paras a escuchar a una persona, no sé si ustedes lo sepan, la Biblia nos los muestra, el hecho que te estés concentrando en escuchar lo que está diciendo, estás emanando energía, te estás desgastando. Cuando Jesús le tocó a la mujer, ¿se acuerdan ustedes la mujer con el flujo? Alguien me tocó. ¿Por qué? Porque dice, energía salió de mí. Todo el sufrimiento que ella tenía se lo transmitió y Jesús en su hipersensibilidad sintió inmediatamente. Oye, le dijeron los apóstoles, pero todo el mundo te toca. No, hay alguien que me tocó con el propósito de recibir algo de mí y lo sentí en mi espíritu. Es una hipersensibilidad espiritual tremenda. Pero cuando tú te sientas con alguien, entonces esta es la razón por la cual mujeres, los hombres nos sentamos y viene tu esposa y 15, 20 minutos y a los 10 minutos no tenemos la capacidad. Yo no sé cuántos de ustedes sean superhéroes, ¿no? Pero la mayor parte de los hombres no tenemos la capacidad de oír más de 10, 15 minutos. Comenzamos, sí, amén, gloria a Dios, mi amor. Sí, es cierto, sí, te amo, tienes toda la razón, ¿no? Comenzamos ya con el avión, etcétera, etcétera. Pero ustedes las mujeres, mi esposa se junta con otra mujer, cuando se juntan las pastoras, y 6 horas sin parar. Yo llego a los restaurantes, me recoges a las 7, y sí voy a las 7, y ahí está, digo, oye, mi amor, te dejé a las 2 de la tarde, y sigues en la mesa platicando con ellas, y se despiden, y están en la puerta del restaurante, bye, y en la noche llega, y le siguen hablando por teléfono. Señor mío y Dios mío. Jesús, María y José, el burrito que los acompaña. Así son. Dejémoslas, felicitémoslas, pero no las contradigamos, mucho menos, porque así las hizo Dios. Las mujeres tienen 7 días al mes
que sus hormonas cambian drásticamente en la famosa menstruación. Y durante esos 7 días no te atrevas a decirle nada. No te atrevas a tocarla tampoco, ni sexualmente tampoco, porque está prohibido en la Biblia. Son tiempos en el que vuela la mosca y se ponen a llorar, hipersensibles. Es una semana en la que hay que yo te llevo el desayuno a tu cama, mi amor, yo le voy a lavar los trastes, yo te lavo la ropa del bebé o lo que sea, ¿verdad? Y comienza el hombre a entender la naturaleza femenina, que no estamos para que ellas nos sirvan, no son nuestras esclavas ni nuestras sirvientas. Y cuando comenzamos a darles lo que ellas necesitan, porque las comenzamos a comprender, es cuando vienen las bendiciones de Dios. Es cuando vienen las bendiciones de Dios. ¿Por qué estamos haciendo así? Y no somos mandilones. Eso no es ser mandilón. Lo hacemos porque Dios nos dice: ama a tu mujer como yo te amé desde la cruz, con un amor sacrificial. Y cuando yo veo sacrificarte por tu esposa, te voy a bendecir como no te imaginas. Porque el mal que le hagas a tu esposa se te regresa. Es como un boomerang. Se te regresa, dice en Efesios capítulo 5, nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. El daño, las groserías, los gritos, el adulterio mental que traes contra tu mujer, se te regresa y detiene las bendiciones de Dios. Y vas a comenzarte a encontrar desesperado, ya no te puedes gozar en las pruebas, ni en las tribulaciones, ya no tienes paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas otra vez venir a la cruz y pedirle perdón a Dios por la forma como has tratado a tu compañera, a tu amante, a tu esposa, a la madre de nuestros hijos. Ahí viene. ¿Por qué lo hacemos? Por la fe. Y sin esta fe es imposible que yo agrade a Dios. Vivimos un mundo disfuncional. Tenemos que entender esto. Y todas estas circunstancias nos hacen volvernos a la pregunta, que es la que vamos a desarrollar en esta serie: ¿por qué Dios no detiene la maldad? Muy buena pregunta, muy válida filosóficamente. ¿Por qué Dios no detiene tanta destrucción y tantos sufrimientos? Es la pregunta que permanece en las mentes de la mayor parte del ateísmo. Y muchas veces no solamente los ateos, sino también de los mismos cristianos. La única diferencia, escuchen esto, señores ateos que nos escuchan, en cualquier programa que haya en el mundo de televisión o de radio o en cualquier foro, nunca a un ateo ni a un agnóstico le van a hacer estas preguntas, nos las van a hacer a nosotros. Porque los ateos no tienen respuestas. Y como no tienen respuestas, por eso se enojan contra Dios. Y por eso se amargan y por eso dicen que son ateos. Entonces, si el mundo va a cuestionar a algún ser humano para que le responda, no va a ir con los ateos, van a ir con nosotros. A ver, ¿tú qué te dices, cristianito? Dime esto y esto y esto. Hace mucho les conté un incidente que lo he repetido así. Una vez estaba platicando sobre el ateísmo en el Hotel María Isabel, salimos del desayuno hace algunos años y me aborda una persona en el elevador, pero así, ¿verdad? Usted es el entonces así, mucho gusto, ¿cómo está? Ya entramos al elevador juntos. Usted dice que es todopoderoso, ¿verdad? Pero con esa actitud, ¿verdad? Usted dice que es todopoderoso, ¿verdad? Sí, efectivamente, Dios es todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo si él tiene poder? Y le conocí porque comenzaría con usted. Dele gracias a Dios. Le cambió completamente su perspectiva, ¿no? O por lo menos ya le di tarea para ir reflexionando ella a su casa, de que hay respuestas y que si realmente Jesús hubiera venido o ahorita acabara con la maldad, acabaría con todos, porque perverso y engañoso es el corazón de todos los seres humanos.
Entonces démosle gracias a Dios que no lo ha hecho y que en su paciencia, dice en 2 de Pedro capítulo 3, está esperando para que todos o la mayor parte de los seres humanos se arrepientan antes de que juzgue severamente este mundo. Muy bien, entonces por causa de no tener estas respuestas que demandan sus mentes finitas, cuando una persona astrofísico o ateo demandan respuestas, no se ponen en la posición honesta de decir, bueno, ok, yo ando buscando por qué el sufrimiento y la maldad, pero me voy a poner en una posición honesta. Yo soy un ser humano, amén, lo soy. Si soy un ser humano y si existe Dios, es lógico, vamos a decir una línea lógica elemental, es lógico que sea un ser sobrenatural y sería imposible poder comprender los pensamientos, así como un niño no comprende los pensamientos de su padre, ni de un filósofo. Aunque es el mismo cerebro, no está desarrollado el niño de 6 años como el de uno de 25 años de edad. Entonces, siguiendo esta línea de lógica, si existe un Dios, tiene que ser mucho, mucho más grande. Entonces, yo estoy ante un universo lleno de misterios, estamos llenos de misterios. Si hay extraterrestres, si no hay extraterrestres, si existen los hoyos negros, si no los hoyos negros, si es el otro, que cómo comenzó el universo, de dónde venimos, bla, bla, bla. Estamos llenos de misterios. Entonces, estos misterios no voy nunca a comprenderlos con la mente de caracol que tengo, porque si existe Dios, es un ser hiperdimensional. ¿Qué necesito? Buscar dónde lo puedo encontrar. Si existe un Dios, ¿dónde lo puedo encontrar? Entonces hay mucha gente honesta intelectualmente que se envuelve en religiones. Entonces, por eso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis freudiano, dijo es que el ser humano busca a Dios porque tiene miedo a la oscuridad y a lo desconocido. Y entonces este temor inconsciente, escribió Freud, es lo que impulsa a muchos seres humanos a buscar a un Dios. Se equivocó completamente, porque aun cuando fuera así y me está guiando el temor a lo desconocido, dice la Biblia, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Yo les confieso, en mi caso particular, a los 25 años de edad me encontraba yo en un momento existencial en mi vida, que estaba yo en el lodo, así estaba yo en el suelo completamente. Anduve buscando en tantas religiones y por acá y por allá, también experimenté con algunas drogas, era borracho, parrandero, jugador, mujeriego, me decían el aventurero de Tlalnepantla, aunque no vivía en Tlalnepantla. Y a través de esta crisis existencial, mi hermano ya se había convertido, mi hermano Alejandro, y caí de rodillas un día porque los amenacé. Llegaba mi hermano con los cristianos, Armando, arrepiéntete, mira, ustedes están locos. Y llegaban ahí, ¿verdad? Y hasta comenzaron a pelar, en ese tiempo se comenzaron a peinar como Jesús, así, y se ponían hasta unas túnicas blancas y me parecían locos, freaks, como le decimos en inglés, ¿no? Y dije, no, están más locos que nada, es la nueva onda, ¿verdad? Y pisan love y todo así, amorosos y todo, no me convencían. Hasta que llegó esta crisis existencial en mi vida, en la que ya no tuve más que hacer, intenté quitarme la vida 2 veces, ya no quería vivir, dije, no hay propósito, significado en mi vida, y en esa crisis caí a las 4 o 5 de la mañana, recordando las palabras que siempre mi hermano, antes de irse a la casa, oraban por mí. Y esas oraciones que hacían por mí en la casa me llegaron a tocar las fibras más sin que yo lo supiera, movieron mi espíritu. Y me levantó el Señor, creo, a las 3, 4 de la mañana y caí de rodillas. Le dije, Dios, si tú existes, te necesito. No sé quién eres, pero yo te necesito si tú existes.
Y si es verdad que es tu Hijo, al quien tú escogiste y en quien el cual tenías tu complacencia y lo mandaste para que lo oyéramos a Jesús, no dijiste que oyéramos a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a Mahoma. Tú dijiste a él oír. Si es Jesús, yo lo necesito en mi vida. Le hablé a mi hermano a las 4 de la mañana, pasó por mí a las 5 de la mañana, me llevó a la casa de un misionero bautista con un corazón impresionante por el amor de las almas, y ahí estuve yo en un mes de marzo, ¿verdad?, de 1974, caí de rodillas junto al piano, que era un músico misionero, y le grité a Dios. Me comenzó con la Biblia: por cuanto todos han pecado y son apartados de la gloria de Dios, la paga del pecado es la muerte. Juan 3:16, Dios te ama, etcétera, etcétera. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar durante 40 minutos llorando. Y yo no sabía ni por qué lloraba, pero estaba llorando. Sentía que eran capas que se me quitaban así encima. Y ahí quedé tirado todavía como media hora. Ya me dijo el misionero, dijo: vamos a dejar a tu hermano aquí solo en mi estudio. Ya salí yo y sentí como que me habían quitado, ¿verdad?, todas las frustraciones y desilusiones y traiciones que traía, y mentiras de todo lo que, programas virulentos que el mundo me puso. Y fue la forma en la que Jesús me dijo: ¿verdad? Tú eres a quien tú estás persiguiendo. Y de ahí en entonces, ¿verdad?, mi vida fue cambiada radicalmente. Yo supe que había llegado al final de mi vida y que si Él era Jesús, yo tenía que dedicar mi vida a Él. No había ninguna aventura más grande en la cual un hombre pueda aventurarse a vivir más que conocer a Dios. No hay una aventura más grande. Conocerle es el más grandioso afecto de nuestros sentidos, y amarle el más grande de nuestros propósitos. A los 3 años de que comencé a trabajar yo en la hotelería, era gerente del hotel, el que acabamos de ir ahorita en la reunión de los pastores en Acapulco, enfrente de la Diana. Estuve de gerente como 1 año, gerente en el Hotel Camino Real de Polanco, etcétera, etcétera. Y le dije a Dios: me voy de misionero. Yo creí que Dios me había llamado para otra cosa, me fui de misionero y me fui a la sierra de Oaxaca, entre la costa chica y la costa grande, entre Oaxaca y Guerrero. 3 años durmiendo en pisos de adobe. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos y me tapaba en la noche con periódicos, con los indígenas. Yo creí que me había llamado Dios para ser misionero, porque los misioneros que conocí en Acapulco me mandaron para que yo fuera, y lo único que me daban era un cheque de $100 al mes. Comíamos lo que pescábamos, las almendras que arrancábamos y los mangos que quitábamos de los árboles durante 3 años de mi vida. Y ahí conocí la máxima de las pobrezas. Más pobre no puede ser. Yo dormido en camas de piedra, hermano, te gané. Eran covachas, estas eran chozas de adobe. Y además había un pueblo ahí que se llamaba El Ciruelo, cerca de Tejucunicuilapa, en la Costa Chica, que era de leprosos. Y me acuerdo que un día me dijeron: es que ¿por qué están tapados así? Es que son leprosos. Y yo creí a las 2 de la mañana que Dios me había llamado a morir con lepra. Y le dije a las 2 de la mañana: sé Dios, si ese es mi destino, Señor, aquí estoy. Yo no sabía ni qué contagios era la lepra, ni conocía mucho de la lepra, pero yo creí que Dios me había llamado para morir como un leproso. Y ya, ¿verdad?, pasaron los 3 años, regresé a Acapulco, comencé a predicar, a fundar movimientos de estudios bíblicos en las casas. En 1979 la organización del famoso evangelista, que vamos a orar por él, Luis Palau, se está muriendo de cáncer, por cierto. Tiene cáncer en los pulmones, Luis Palau. Me hablaron a formar parte del equipo de Luis Palau. Del 79, 80 y 81 estuve como evangelista por toda la República, todo Tabasco, Guerrero, Veracruz, pueblito en pueblito, predicando de choza en choza, pueblito. Nos corretearon, nos aventaron piedras, nos aventaron palos, me lastimaron 2 veces, me enfermé con malaria, me enfermé con calentura de 40 grados, etcétera, etcétera. Y todas estas fueron, ¿qué cosa?
pruebas. Dios estaba forjando carácter en mi vida, que era muy importante para lo que más tarde me tenía que enseñar. Y el secreto, quiero decirles a ustedes, el más grande secreto de la vida es no amargarte. Es el más grande secreto de la vida cristiana. Un cristiano amargado no entra a la tierra de Canaán. No pasas Canaán. Dice Hebreos 12 que bloquea la gracia de Dios, la amargura. No importa lo que nos hayan hecho, lo que nos digan. Me acuerdo en los 80s cómo nos calumniaron. Me dijeron que me había casado 4 veces, que tenía hijos hasta en Iztapalapa, 15. Bueno, es increíble. Y todavía me dicen que de vez en cuando han oído esos rumores, ¿no? Ya le gané a Salomón. Puras mentiras. Pero el diablo es encargado de verdad de buscar la forma de desprestigiarte, de impedir. Pero eso es una cosa, que nuestro destino no depende de lo que la gente piensa. Nuestro destino depende de Dios. Y nadie puede arrebatarte ese destino que Dios te ha dado. Nadie, absolutamente nadie. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa.
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.
Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra. Mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Mi alma completa.